Vamos a poner la grabación del encuentro de hoy. Muchísimas gracias por acercarse. Es un gusto inaugurar hoy el nuevo ciclo de conversatorios de la maestría en Derecho Empresario de SEADE. Algunos de ustedes ya nos conocemos, nos hemos encontrado en otras oportunidades. Para los que no, bienvenidos. Y bueno, hoy el encuentro tiene como propósito doble. Por un lado, presentar una temática y conversar un rato con un grupo de especialistas sobre el tema del compliance o el cumplimiento normativo, una temática que de a poquito se va adueñando de la agenda, sobre todo de gobierno corporativo en nuestro país, y a instancias muchas veces de los pedidos de las mismas empresas, empieza a tomar cada vez más relevancia. Pero además hoy nos encontramos en una situación particular en SEADE porque estamos lanzando un programa ejecutivo en materia de compliance que bueno, va a ser dirigido por Armando Ricci, a quien después le voy a ceder la palabra para que dirija el encuentro de hoy, y por Claudio Lamela, que bueno, lo tenemos ahora en Europa dando conferencias y hoy no nos va a poder acompañar por una cuestión de horario, pero en realidad ambos desde las distintas perspectivas, ¿no? Desde el ámbito comercial societario por el lado de Armando y penal en el caso de Claudio, nos van a acompañar en este programa en el cual a lo largo de 15 encuentros y con una clase especial y un taller integrador al final, en el que además se va a explorar el uso de un software especializado para esta temática. Vamos a recorrer los diferentes puntos que son relevantes en materia de compliance. A ver, la relevancia de esta temática surge de los mismos temas, ¿no? Que de a poquito se van adueñando de la cuestión y que van haciéndonos crear cultura en las empresas. Y bueno, vale repasar algunas de las cuestiones que vamos a ver en este programa. En primer lugar, por supuesto, la integración de este tema con lo que es gobierno corporativo y bueno, lo que tiene que ver, por supuesto, con la agenda de lo que es medio ambiente y bueno, la sociedad civil y el impacto de la empresa en esa temática y, por supuesto, el gobierno en sí mismo, temas vinculados al antitrust, muy relevantes también cada vez más en nuestro país. Por supuesto, lo que es antifraude y bueno, toda la problemática de lo que es mapeo y gestión de riesgos internos en las empresas, la protección de datos personales y el derecho a la privacidad, un tema que está prácticamente todos los días en la tapa de los diarios, y por supuesto también problemáticas vinculadas al manejo de recursos humanos, a la investigación penal en materia de fraudes y la aplicación de nuestra ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una temática que claramente es nueva y tiene mucho camino para recorrer, pero que sin duda nos va de a poquito a ir marcando la agenda de los próximos años. Bueno, esto que sirva como introducción, este es un programa que está empezando, si no me acuerdo mal, en el mes de junio o mayo, Armando. Sí, fines de mayo. En principio está planeado para fines de mayo, sí. Claro, para fines de mayo y con una proyección hasta septiembre van a transcurrir estos 15 encuentros y la idea es, a través del especialista en cada temática, empezar a explorar esta nueva temática. Así que en el encuentro de hoy lo que vamos a hacer simplemente es, bueno, el mojar el pancito, ¿no? El ver muy brevemente cuestiones que tienen que ver con la agenda en materia de compliance. Así que bueno, Armando, te paso la palabra, te dejo presentar a los expositores y las temáticas de hoy y los voy a acompañar un ratito nomás porque después tengo otro compromiso que bueno, lamentablemente me coincidió
pero espero verlos seguido en nuestro ciclo de conversatorios. Gracias, Perfecto. Armando. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro, y gracias a todos por haberse conectado. Bueno, hoy tenemos un panel de privilegio, realmente, no solamente por la trayectoria de quienes nos acompañan, sino por la faz práctica también, ¿no? Son profesionales que vienen, digamos, fogoneando y vienen involucrándose en temas de compliance, en este caso, que, digamos, va a ser un pantallazo 2023, ¿no? Encima tenemos esa posibilidad de ver la trastienda de qué es lo que se está generando a partir en el ámbito de compliance en determinadas cuestiones, entre ellas la sostenibilidad y las mejores prácticas en gestión de las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones hablamos un poco no solamente de sociedades anónimas o sociedades comerciales, sino también aquellas organizaciones que pueden tener que verse, digamos, por su propio trajín diario, involucrados en situaciones que compliance tiene especialmente reservadas algún tipo de respuesta. También la vamos a tener a Karina Kucik, en este caso, a la doctora Karina Kucik, que nos va a dar un pantallazo sobre el tema RITE, que después lo dejamos ahí en suspenso. Bueno, obviamente Marta Morache, y después voy a leer de cada uno el currículum abreviado. Y bueno, comenzamos con Gustavo Nigocián, si les parece bien. Gustavo es el director del programa ejecutivo de Compliance Integral en la Escuela de Negocios de la Universidad del Museo Social Argentino y ponente en diversas universidades, congresos y asociaciones profesionales. Es actual miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Ética de diversas organizaciones. La mayor parte de su carrera la transitó en Tenaris, donde fue gerente de auditoría interna, habiéndose desempeñado en 21 países en 5 continentes. Fue director de auditoría y transparencia de Aerolíneas Argentinas, donde participó del equipo directivo de transformación en el 2016 y director corporativo de compliance y control interno de Corporación América Airports, mayor operador aeroportuario privado a nivel mundial, donde estuvo a cargo del IPO en funciones de control interno, que es de lo que nos va un poco también a hablar, y cumplimiento. Es miembro de la comisión directiva de la ACFE Argentina, mayor organización de combate contra el fraude. Fue designado en el 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, consejero asesor de la Oficina Anticorrupción. Expuso en ocasión al tratamiento de la ley penal empresaria en Cámaras de Diputados y Casa Rosada. Es auditor interno certificado en USA, examinador de fraude certificado de USA y contador público en UADE con diploma de honor. Así que bueno, con semejantes antecedentes, Gustavo, esperemos contar con toda tu sabiduría en solamente en una pequeña grajea, que es lo que nos permite este espacio. Así que adelante, cuando quieras comenzar. Gracias, Armando, un placer verte nuevamente. Nos conocemos hace ya unos años. Y a Ramiro lo mismo, y también a Karina y a Marta, con quien hemos compartido también algunas ponencias. Bueno, a mí me convocaron a hablar en realidad sobre gobierno corporativo y sistema de control interno. Voy a ir un poquito más al hueso, ¿sí? No voy a hablar tanto de ESG o de políticas generales, sino quiero despertar un poco la curiosidad de la relevancia que tiene el sistema de control interno en cualquier organización que pretenda llevar adelante un proceso asociado de compliance. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, esto lo hicimos también en unos ciclos de capacitación en el marco de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que bueno, yo quizás soy acá un poco el outsider desde el punto de vista de la profesión, porque soy contador y tenemos una visión muy orientada a los procesos, y en ese sentido siempre tratamos de entender, y bueno, en realidad las charlas que doy y que compartimos, es quién es el principal cliente de compliance, ¿no? Y básicamente lo que decimos es el accionista, el directorio, definiendo las estrategias de la compañía, ¿sí? El directorio representando al accionista, tiene una responsabilidad indelegable que tiene que ver con el control. O sea, no puede gestionar sin controlar. Y cuando hablamos de control, el sistema de control interno de una organización se puede ver, se puede analizar, se puede palpar. En 1985, después de la
de la sanción de la FCPA, la norma americana parecida a la ley penal empresaria de Argentina, o sea, 40 años antes existe esta norma americana, insta esta norma a las organizaciones a diseñar sistemas de control interno para poder prevenir y detectar hechos de corrupción. ¿Sí? En 1985, 5 organizaciones de Estados Unidos crean el sistema de control interno, que es ese cubo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que básicamente trata de un ambiente de control interno que es cómo la compañía decide hacer negocio. Compañía pública, privada u organización gubernamental. En forma ética, en forma no ética, documentando sus decisiones, no documentándolas, manteniendo capacitados a sus directores, teniendo un plan de sucesión claro. O sea, esto es lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de cumplimiento, de compliance, y decir, bueno, a ver, ¿cómo me estoy organizando como organización? Como segundo paso, bueno, ¿qué riesgos pueden minar el hecho de cumplir con esas estrategias definidas en el ambiente de control? Y a su vez luego diseñar los controles que mitiguen esos riesgos que me pueden llegar a evitar las estrategias que he trazado. Luego tener la suficiente información interna dentro de una organización para poder entender si los controles que diseñé están funcionando. Cuando digo control me refiero a segregación de funciones, acceso a los sistemas, niveles de autorización para transacciones críticas, ¿sí? Controles gerenciales y demás. Y por último, si todo esto no funciona, bueno, la capa negra de abajo es decir, a ver, qué actividades de supervisión, surveillance sería en inglés, voy a tener que instrumentar para darme cuenta que todo lo que estoy haciendo está mal. Y ahí entra la auditoría interna, y ahí también, lamentablemente, pueden entrar los organismos reguladores cuando nos detectan y nos sancionan. Pero la idea es evitar llegar ahí, siendo saludables en el ambiente de control interno, saludables en la evaluación de riesgos, y efectivos en la determinación de controles. Ahora, ¿qué tipo de riesgos tenemos que evaluar, ¿no? Y típicamente tenemos 3 tipos de riesgos. El riesgo de cumplimiento, cumplir con la legislación interna y externa, el riesgo de información, tanto información contable como no contable, y el riesgo operacional, la eficacia y eficiencia de las operaciones. Entonces, por ejemplo, un directorio, cuando está diseñando un programa de cumplimiento, no solamente para un proceso de compras, tiene que estar atento a que le estemos comprando a un proveedor apto y que no haya un hecho de corrupción implícito a través de las medidas de diligencias, política de conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, sino también bajo el sistema de control interno y bajo la responsabilidad de un directorio, registrar correctamente esa compra o el pago de una donación, que esté debidamente registrado en los sistemas de la compañía, en aras de la transparencia y la toma de decisiones, y también la eficacia y eficiencia de los procesos, o sea, que esa compra sea necesaria, sea a una calidad adecuada, a un precio adecuado con esa calidad, y que sea oportuno. ¿Sí? Entonces, esta sería una visión completa de lo que sería el sistema de control interno y los riesgos a los ojos de un directorio. Pero uno desmenuza esto y ve qué pilares tiene que cubrir un directorio en lo que respecta a sus responsabilidades con el control interno, podemos dividirlo en 5 pilares. Uno es el propio funcionamiento del directorio, que es lo que decía antes, ¿no? Que funcione, que esté capacitado, que tenga estrategias claras, que documente sus decisiones, que establezca un código de gobierno societario, ¿sí? Donde define las principales estructuras que sustenten las estrategias y los presupuestos que sustenten esas estructuras, que defina un comité ejecutivo, que defina un oficial de cumplimiento y un auditor interno. Ahora vamos a ver las diferencias. A su vez, el segundo pilar que va a estar atento un directorio es a la gestión de riesgos. ¿Sí? Decíamos, si tengo los objetivos claros, bueno, qué riesgos pueden evitar que yo cumpla esos objetivos, identificando dueños de procesos, por ejemplo, el proceso de compras, dueños de controles, por ejemplo, el control de invitación a cotizar, comparativa de precios, nivel de autorización para adjudicación y acceso a los sistemas, y la matriz de controles con los gaps que podemos identificar para poder desarrollar aquellos controles que nos faltan. La tercera categoría que un directorio ve en el sistema de control interno son las segundas líneas de defensa. Todas aquellas áreas que no ejecutan controles directamente, que no es el management, sino áreas que diseñan controles para prevenir riesgos. Y acá, en función del alcance que queramos darle a compliance, puede ser poco o puede ser mucho.
En definitiva, compliance es un área que diseña procesos para prevenir riesgos. En algunas compañías están ceñidos a riesgo de corrupción, en otro al lado de activos, y en otro con una visión integral de todos los riesgos posibles de la compañía o los más relevantes. Lo llamamos segundas líneas de defensa. La cuarta columna tiene que ver con la auditoría interna, que es decir, a ver, ok, yo no diseño ya procesos, yo no los ejecuto, pero yo los controlo. La auditoría interna es aquella que, a diferencia de compliance, verifica cómo se diseñaron esos procesos, por parte de compliance, por parte de seguridad informática, seguridad patrimonial, y a su vez controla si la primera línea de defensa, o sea, management, sistemas, administración, compras, estén ejecutando correctamente sus controles de diseño. Y la última preocupación sería la auditoría externa, y en caso de que la compañía cotice en la bolsa, por ejemplo, asegurar la independencia del auditor externo y asegurar la debida información confiable y confidencial para proteger los intereses de los accionistas minoritarios. ¿Sí? Y ahí se abre todo un mundo en torno al cumplimiento para proteger a los minoritarios. Si uno extrae lo que es el compliance de todas estas responsabilidades, podemos tener, obviamente, problemas de integridad y lavado de dinero, o podemos ser más amplios y atacar toda la gestión de riesgos, todo el sistema normativo corporativo, donde veamos los principales riesgos de la compañía, o de la organización sin fines de lucro, y todo lo que tenga que ver con la confiabilidad de la información contable. Toda transacción que permea la compañía que esté debidamente registrada para la toma de decisiones. Vamos a dar cuenta que todo eso nos va a servir para evitar pagos corruptos, para evitar donaciones improcedentes, para evitar conflictos de intereses, para agregarle un marco ético a la organización. Bueno, acá les doy un ejemplo, ¿no? Si uno extrae todos estos conceptos y dice, bueno, a ver, yo quiero aplicar un programa de compliance para lo que es un proceso de compras, voy por el eje de integridad, donde digo, a ver, hago la debida diligencia, y me doy cuenta si atrás no hay un funcionario público donde yo estoy haciendo un pago indebido, y estoy maquillando esa compra o ese servicio, donde no hay ningún tipo de prestación. Pero además, no solamente es importante eso, sino también es asegurar que el contador interno me registre bien en la contabilidad el costo de la venta, o el activo que estoy comprando, o la mercadería que estoy comprando. Además, si esa compra se realiza en forma intercompany y tengo accionistas minoritarios, ver que esa contratación sea en condiciones de mercado. Y finalmente, tengo riesgo de fraude. Pero no es suficiente quedándome con la parte de corrupción o información o transparencia en las transacciones con partes relacionadas, sino también decir, ok, el comprador que está haciendo la compra no está siendo corrompido por el vendedor para que le haga la compra a ese vendedor, ¿correcto? A esa empresa. Y además lo que decía antes, ¿no? La eficacia y eficiencia de los procesos, que sea oportuna, necesaria, suficiente. Eso requiere controles internos. Para llegar a este ideal, tenemos que diseñar controles para que nos quedemos tranquilos de que nuestro sistema de compliance está funcionando correcto. Entonces, si definimos, esto lo definimos en la Federación Argentina de Consejos Profesionales, en las últimas charlas que dimos hace unos años, al compliance como el diseño de políticas, procesos y controles tendientes a mitigar riesgos vinculados a la eficacia y eficiencia, al cumplimiento legal y regulatorio, la información y fraudes, promoviendo un marco ético organizacional y salvaguardando la reputación de la organización, nos damos cuenta que en su definición tenemos diseño de políticas y procesos, ¿sí? Y tenemos controles, además del marco ético. Yendo a lo que es el diseño de políticas y procesos. Lo que tendríamos que tener en cuenta es diseñar en la organización un sistema normativo corporativo, donde podamos identificar, en función de la importancia de cada norma, qué tipo de controles vamos a incorporar y quién va a estar a cargo de poder aprobar la emisión de esa norma. Porque no, al igual que un país, ¿no? Que para modificar la Constitución Nacional se requiere cierta aprobación, no es lo mismo que una ley de un ministerio o que emite una dependencia municipal. O sea, acá lo mismo, en una organización, los códigos son todos aquellos documentos que van a aplicar a todos los miembros de la organización, independientemente de su función. ¿Sí? Típicamente vamos a tener código de ética o código de gobierno social. ¿Sí? Ya las políticas son aquellas declaraciones de la misión y la visión de cada una de las áreas de una organización. Los manuales de autorizaciones son aquellos que nos van a obligar frente a terceros y por ende
va a definir quién está autorizado a autorizar transacciones críticas. Estamos hablando de pagos, certificación de servicios, compras, ¿sí? Alta de personal. En todos esos procesos puede haber un fraude, puede haber hecho de corrupción, yo puedo dar de alta a una persona porque es el pariente de tal funcionario. Entonces, dar aumentos no autorizados, colocar controles en los manuales de autorización es esencial a nivel transaccional, mientras que los códigos y políticas son más, podemos decir, aspiracionales, comunicacionales. Ya el manual de autorización tiene que ver con los cimientos de una organización, ¿no? A nivel de controles internos. Y los procedimientos ya no es solamente quién autoriza transacciones críticas, sino qué tipo de controles implemento en ese proceso. Y vamos a ir a un ejemplo. La instrucción de trabajo la dejo de lado porque básicamente sería un manual de trabajo para una persona en un puesto determinado. Yo creo que como compliance officers tenemos que tener el control hasta el procedimiento y poder promover dentro de la compañía qué tipo de controles tiene que desarrollar esa compañía para que sea funcional a los riesgos que nosotros queremos mitigar. Le doy un ejemplo. Vamos a pasar por código, políticas, manual de autorización y procedimiento, y vamos a ver qué tipo de controles se diseñan para que sean funcionales a un programa de compliance. En un código de ética, típicamente van a ver, vamos a tomar como ejemplo el proceso de compras, recepción y pagos, porque a partir de ahí nosotros podemos tener pagos impropios, indebidos, se pueden haber hecho de corrupción, pero bien podría esto aplicar a la captación de fondos en un proceso de lavado de activos, ¿sí? Sería al revés, pero vamos por el ciclo pasivo, es decir, la parte de compras. Claramente en un código de ética puede aparecer algo como una sentencia como la que ven acá, ¿no? Los proveedores son considerados esenciales para mejorar la posición competitiva de la empresa y para asegurar el nivel constante de satisfacción del cliente. Por lo tanto, deben ser evaluados con criterios comerciales y técnicos y sin discriminación alguna, aplicando normas que definen los procedimientos de las negociaciones comerciales. La relación debe estar guiada por el profesionalismo, transparencia y respeto. Los proveedores deben conocer el código de la empresa y adherir a su contenido en las relaciones comerciales. Así que bueno, básicamente, un poco más o un poco menos, una sentencia, un mensaje dentro del código de ética en relación a los proveedores, siempre vamos a entender. Ahora, ¿es suficiente con esto? Claramente no. O sea, uno puede decir que un código de ética muy bueno, pero si aguas abajo, la misma persona hace el requerimiento de compras, hace la compra, certifica el servicio, paga e imputa contablemente, esa persona puede hacer lo que quiere con él. Yo puedo decir... O sea, no habría control cruzado, digamos, ¿no? No hay control cruzado. Entonces, ahí las recomendaciones básicas. Tal cual, donde vos tenés un código de ética hermoso, está comunicado, el top from the top, supuestamente, porque participa también personal estratégico de la organización, inclusive en los documentos del gobierno corporativo, ¿no? En parte, la primera columna que vimos antes, el directorio, aparece que participó, el compliance officer fue invitado y explicó la estrategia, y quedó en el acta del directorio. Después, si aguas abajo los cimientos no están fuertes, que son los procesos y los circuitos administrativos, todo esto no se va a cumplir. Así que vamos a ver cómo lo desmenuzamos a nivel de controles. La segunda, que puede estar o no, puede ser la política. ¿Vieron las políticas que aparecen? La política de calidad, que está firmada por el CEO o por algún director, en las carteleras de las oficinas de una compañía. Bueno, también puede haber una política de compras, donde desmenuza un poco más cuál es la misión de las compras para esa organización. Si compra nacional, si compra internacional, si contribuye con el ESG, promoviendo el desarrollo social, ¿sí?, de su entorno, eso lo va a poder decir. Un poquito más de detalle, porque el código, como ustedes bien saben, o si no saben lo van a aprender, la idea es ser conciso, la idea es que invite el código, y que no sea un código civil comercial de la nación, ¿no? Que sea algo fácil de leer, con fotos, divertido, pero cuando queremos profundizar vamos a ir a otro tipo de documentos. La política, esa está parecida al código, puede estar o no puede estar. Ahora cuando bajamos un poquito más, claramente, así como pasa con ustedes cuando van a comprar sus necesidades, en una organización tiene que haber niveles de autorización, de aprobación, revisión y autorización para un requerimiento de compras. ¿Necesito realmente este servicio? ¿O es un pago encubierto? Bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Quién genera accountability por ese requerimiento? ¿Y quién se hace cargo de la autorización de la compra? Una cosa es autorizar la necesidad en un presupuesto, y otra cosa es hacer el proceso de compras
para poder comprometerse frente a un proveedor. Entonces, ¿quién aprueba, quién revisa y quién autoriza? Y siendo la aprobación, la revisión y la autorización controles distintos, donde el aprobador le va a garantizar que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de compras, ese proceso de compras haya cumplido con toda la normativa de comparativa de precios, cantidad de proveedores indicados y demás. El revisor va a tener una revisión técnica que puede ser el compliance officer para entender si ese beneficiario final de la compra está o no vinculado con hechos de corrupción o cualquier otro tipo de hecho penal, el revisor, y el autorizante va a ser quien da el ok político para avanzar con la compra, que puede ser el CEO de la compañía. Y tenemos que identificar también distintas responsabilidades en el proceso de autorización para generar accountability aguas abajo. Acá, discúlpame, Gustavo, tengo una pregunta que hace María. ¿A quién denuncia un proveedor si el infractor es el directorio? ¿A quién denuncia un proveedor si el infractor es el directorio? Sí. O sea, un proveedor, entiendo yo, que está dirigido a que es víctima de algún tipo de manejo Ah, para, no, bueno, digamos, a ver. que lo excluye de una situación, digamos, de compra, ¿no? Y sabe que es el director o el presidente, se me ocurre, ¿no? Pero nos dice el infractor es como directorio. No, bueno, a ver, si estamos hablando ya internamente dentro de una compañía y todo se ciñe a la investigación de la compañía, eso va a ser difícil, porque el oficial de cumplimiento que va a recibir la denuncia, o el comité de ética, o en algunas compañías, la auditoría interna, la que recibe la denuncia, reporta al director. Eso va a estar difícil. Ahí ya tenemos que hablar en función del tipo de compañía, a leyes de competencia y demás, e ir por otra vía. ¿Sí? ¿Qué sería No ir va a por ser otra vía? ¿Qué sería ir por otra vía? Que suena muy interesante. y una denuncia penal. Ok. O sea, tenés que ir, salirte del fuero de cumplimiento. Acá estamos viendo el diseño de procesos en las organizaciones para mitigar, ahí ya está yendo contra la compañía de delito, ¿sí? Entonces, Ok. si partimos de la base de un cumplimiento razonable, de una función de compliance razonable, donde tenés el compromiso firme visible de la alta dirección, empezás a diseñar y el compliance officer va a reportar al directorio, va a tener la independencia para recibir esa denuncia y ver quién está sacando a ese competidor, que puede ser el gerente de compras, puede ser el jefe de compras y demás. Si estás a nivel directorio, es la compañía contra la libre competencia, tal vez. Ok. Y Y tengo por otra lógica. otra pregunta que está, digamos, ligeramente relacionada. Dice, ¿por qué está excluido en tu definición las penalidades? ¿Quién se ocupa? Entiendo que apunta a la definición que diste de, digamos, de compliance, ¿no? El tema de mitigar. Bueno, ¿por qué compliance no tiene también dentro de su definición, de la definición que vos diste, la de sancionar, en la cuestión No, porque sancionatoria? compliance, o sea, a ver, compliance tiene que implementar procesos para prevenir riesgos. Después la sanción no la vas a hacer compliance. O sea, la sanción, tenés un comité de ética, donde participa compliance, puede participar compliance, participa el abogado, puede participar el CEO de la compañía, directores, y van a tomar las decisiones correspondientes. Compliance no es que investiga y sanciona, hay varias teorías sobre esto, ¿no? Puede ser un compliance officer que tenga a su vez también parte de la investigación, o puede que no la tenga. La parte que tenga la parte de investigación tiene cosas buenas y cosas malas. Si un compliance officer, supuestamente, es el guardián de la reputación, tiene que capacitar y estar cerca de la gente para poder colaborar a que diseñen mejor sus procesos para mitigar los riesgos, y es la misma persona a la cual vos le estás dando información y sabés que te puede investigar, es un poco incompatible en algún punto. ¿Sí? Entonces, en algunas organizaciones, algunas que yo también he participado en su momento, que recibe la denuncia y hace la investigación es auditoría interna. O también un ente externo. ¿Sí? Entonces, no es una condición sine qua non que el compliance officer investigue y menos que sancione, porque investigar y sancionar ya hay un problema ahí de segregación de funciones. ¿Sí? Ajá. Yo te podría llegar a decir, ya que estamos hablando de control interno, te puedo decir que hasta podría investigar Recomendar. Y recomendar. sí, recomendar sin duda, sin duda. Inclusive no investigando puede recomendar, porque si que investiga esa auditoría interna o un agente externo, va a estar involucrado en la resolución, va a analizar y puede participar del comité de ética. Insisto, participa también
en algunos casos un miembro del directorio, participa el CEO de la compañía, o si está involucrado el CEO, obviamente no va a participar, ¿no? Pero digo, la idea es que haya funciones del management y funciones que tengan un reporte al directorio para poder tomar una decisión objetiva. Pero no estoy de acuerdo con que la sanción es parte de la función del compliance officer. O sea, No, igual acá, era una pregunta porque estaba excluida en la definición, la parte de sanción. no, está bien. Podríamos decir que está excluida porque no es función, es una función segregada de la función del compliance officer. Sí, a ver, tenemos que, bueno, acá quizás lo pasé rápido, pero este es el modelo de las 3 líneas de defensa del Instituto de Autores Internos Global, que ya tiene muchos años, y que básicamente ustedes pueden ver acá los roles de la primera línea de defensa, ¿no? Quienes ejecutan los controles. Los roles de la segunda línea de defensa, que tienen experiencia, expertise, y diseñan controles, y que tienen cierto nivel de supervisión sobre aquellos que la ejecutan. Y ahí podemos hablar un montón sobre gobierno corporativo, y decir, che, el compliance officer puede reportar un CEO, y cada vez menos también. Porque de alguna manera tiene que tener la posibilidad de decir, mirá, el código va por acá, no hay excepciones. Por ejemplo, una persona de seguridad y higiene es un rol también de segunda línea de defensa. No es la persona que le pone el arnés a quien está subiendo en altura y haciendo una obra, pero es quien le dice al director de obra, tiene que ponerse el arnés, y no hay discusión. El director de obra tiene regimiento para hacer la construcción. El management tiene regimiento para llevar adelante las ventas, las compras y los pagos. El compliance officer te va a dar los lineamientos para moverte de una forma ética y controlada. Lo mismo el de seguridad informática, que no es IT. El de seguridad informática, el de IT, que reporta al CEO, va a querer implementar un sistema rápido. ¿Saben qué pasa cuando pasa eso? Todo el mundo tiene acceso a los sistemas. Todo el mundo es CEO, todo el mundo puede aprobar, pagar y sacar dinero de la tesorería, porque no le dan importancia a los perfiles y permisos de acceso. Pero yo tengo un código de ética hermoso, pero al final tengo un montón de gente que puede sacar dinero de la compañía y hacer pagos impropios. Entonces, seguridad informática también es segunda línea de defensa, y el que dice, pará, vos querés permiso de acceso, perfecto. Dame el perfil de la persona y el rol, y yo te doy el permiso. Entonces, compréndanse lo mismo. Son roles de segunda línea de defensa que diseñan y que tienen cierta autoridad para parar y decir, va por acá. Y auditoría que va a controlar el diseño y la implementación, que se cumpla. Y por eso, como es más segregada, puede llegar también a investigar y que no se compensa. ¿Sí? Pero la sanción nace en otra entidad. Va por otro carril, digamos. Totalmente. Tengo otra pregunta más de Matías. ¿Cuál es el margen de flexibilidad que hay en esos controles frente a un incumplimiento? No, bueno, eso en el código de ética vas a poner que en función del grado del incumplimiento lo puedes hasta echar a la persona. ¿Lo podés tachar? Desvincular. 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 Hay mucha Cancelar. discusión. Cancelar, que es un término que se usa ahora, ¿no? Bueno, obviamente, se puede. A ver, yo no recomiendo que hagas un manual de sanciones para cada tipo de desvío, qué sanción le aplica. Es impracticable. Vas a tener algunos temas con los sindicatos, pero normalmente tenés que hacer, el código de ética tiene que ser algo fácil de entender, donde prime un marco conceptual. Marco conceptual, donde prime también el sentido común, que a veces no es tan común, y cada cosa que quieras hacerle un doble clic, vas a tener, por eso el marco normativo, una política o un manual o un procedimiento que profundice sobre ese desvío. Y ahí, yendo al comité de ética, discutiendo en disciplina, en la participación de recursos humanos, uno puede tomar una decisión. ¿Hasta dónde puedo ser flexible? Hay millones de ejemplos. Si yo, por ejemplo, me implemento una política de conflicto de intereses y tengo un problema de compra por conflicto de interés, voy a ser menos flexible, voy a tener menos posibilidades de sancionar, quiero decir, a que yo haya tenido una comunicación de una política de conflicto de intereses y la persona declaró que no tenía conflicto. Y al final le contrató al pariente. Era un comprador, no tengo ningún conflicto de interés. Lo firma y va y le contrata al pariente. Ahí tenés un argumento mucho más sólido para poder desvincularlo o aplicar una sanción severa. Si vos no desarrollás los controles internos y no te los comunicas bien, como para que las reglas del juego estén claras, tu margen de flexibilidad disminuye. ¿Sí? Tu margen de maniobra disminuye. Bueno, manual de autorización lo vimos.
Y después el procedimiento, lo que les decía, son los controles complementarios a los controles de autorización. Entonces, en un proceso de compras, fíjense, que requiere la compra o el gasto, o esto, insisto, puede ser un servicio, una factura de servicio y un pago impropio, tiene que verificar primero las existencias, si requiere lo que está comprando. Tiene que verificar que haya un presupuesto. Tiene que confeccionar la especificación de forma tal de que se evite el direccionamiento de la compra. Porque yo puedo ser muy vago en la especificación y después, o mejor dicho, muy específico, y al final lo que estoy haciendo es un direccionamiento encubierto a un determinado proveedor, que al final es la esposa de un juez, o la esposa de una jueza. Entonces, yo no puedo, tengo que ser lo suficientemente transparente para que mucha gente pueda competir. Y en el pedido de compras, una vez que ya recibí el requerimiento y empiezo con el proceso, yo tengo que hacer una debida diligencia en el proceso de alta, ¿sí? Para saber quién es el beneficiario final, para saber que no tiene hecho corrupción, para saber que tiene antecedentes de calidad. Tengo que tener una lista de proveedores habilitados. Todos estos son controles internos, funcionales al programa de compliance. Tengo que hacer una invitación según criterios. Si son $1000, probablemente sea suficiente por teléfono. Pero si son $100.000 para arriba, ¿voy a definir todo por teléfono? ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Sí? ¿Qué tipo de documentación voy a utilizar para justificar que lo hice de forma controlada? ¿Cómo evito que se filtren los precios? ¿Sí? ¿Cómo aseguro que las invitaciones sean homogéneas y que no le pase más información a uno que al otro? Si hay una consulta de un proveedor, tengo que asegurarme que todos reciban las respuestas, porque si no uno va a estar en ventaja sobre el otro. Y bueno, y así, ese por delante, ¿no? O sea, la comparativa de precios, la propuesta de adjudicación debidamente transparente, la recepción y el pago. Fíjense que en todo esto tenemos controles de segregación de funciones, controles transaccionales, debidas diligencias, conflictos de intereses, nivel de aprobación y acceso a los sistemas. Si a mí me falla algo de esto, yo por más que en un código diga que el proveedor va a ser tratado de forma equitativa, de forma transparente y demás, bueno, sin esto es muy difícil que pase. ¿Quién controla al compliance officer? Bueno, compliance officer, a ver, en una época yo hago siempre paralelismo con la auditoría, porque compliance está todavía madurando en esto. En una época el auditor interno reportaba a los CFOs, hoy ni se discute que reporta a un directorio, ¿no? Sería un grave problema de governance. Del mismo modo, un compliance officer podría tener, como está en la segunda línea de defensa, y tiene algo de management, porque sí puede participar en un nivel de autorización, el auditor nunca, pero a su vez tiene mucho de control por esta autoridad que tiene que tener para implementar procesos. Yo diría que podría tener un doble rol, puede de alguna manera implementar un CEO, pero a su vez tiene que tener su base en un directorio, normalmente representado por un comité de auditoría. Se llama auditoría históricamente, no es que hace solamente auditoría. Vela por la segunda línea de defensa y la tercera, e incluso por el auditor externo. Sí, riesgos, Por lo cual, el ¿no? control te lo haría un experto, un comité experto o un experto dentro del directorio sería lo ideal, ¿sí? Por la parte del control del sistema de contabilidad, por la parte de gestión, podría ser tranquilamente el CEO. Te quedan 5 minutos. Muy bien. En un ejemplo de donaciones, que es algo más que se internaliza mejor, en lo que se entiende como compliance, pero no es solamente esto, fíjense, en una cláusula de código puede haber que la donación no puede tener una finalidad relacionada con soborno, con pago o intento indebido de ejercer una influencia o de modificar una decisión en pos del interés de la empresa o beneficio personal. Y en el código podemos poner, en todos los casos, debe seguirse los procedimientos y controles establecidos en la política de donación. Yo no voy a explicar la política de donaciones en un código, pero cuando voy al código, voy a entender que hay una política de donaciones, voy a ir a esa política de donaciones, y va a estar explicado cuáles son las entidades susceptibles de ser donatarias y qué porcentaje destinado a donación puede tener la compañía, o cada año. Eso, técnicamente, es una política de donación. Por más que esté en un solo documento, claro, es una política. Fíjense que pasamos, de vuelta estamos en la jerarquía normativa para articular lo que es un sistema de cumplimiento. Lo tenemos en el código, pero algo dice respecto a la política en algún lugar. Pero no solo eso, antes de despachar o habilitar el dinero, yo tengo que hacer una debida diligencia. Tengo que hacer un control presupuestario, tengo que controlar el pago para ver a quién le estoy pagando, y tengo que hacer un control de imputación contable para que quede transparente que yo hice una donación y a quién le hice la donación. Si yo imputo contablemente a una bolsa, todo esto se pierde.
Y especialmente en compañías americanas, cuando tenemos algún problema, tenemos que demostrar que nosotros teníamos controlado el proceso y que cualquier relación con un funcionario público estaba imputado a tal cuenta. Si yo tengo todo mezclado, se complica muchísimo. Fíjense que esto es propio de un procedimiento. Hacer una debida diligencia, controlar presupuestariamente, controlar el pago, significa, bueno, cuánto le voy a pagar en función del aprobado y dejarlo transparentado en la contabilidad. Y por último, van a haber niveles de aprueba, visto bueno y autoriza para poder liberar el pago, ¿sí? O sea, normalmente el aprobador va a decir el gerente comercial, la verdad, nos vendría bien hacer una donación a tal institución. Y me asegura que es correcto conforme a las políticas. Bien. El revisor, de vuelta, es un miembro experto. El compliance officer probablemente lo que va a hacer ahí es verificar si el beneficiario final esté libre de hecho de corrupción o de otro tipo de delito. Y el autorizado es el que va del OK político para poder decir, autorícese, se libera el pago. Entonces ahí estamos en un manual de autorizaciones. ¿Sí? Entonces para una, ya no es compra, estamos haciendo una donación, pero la lógica sigue siendo la misma. Perfecto. Tenemos ahí una pregunta, Claro. perdón, de Federico Weiss, al que saludamos. Hola, Federico. Federico nos pregunta, ¿la figura del controller no podría estar justamente supervisando al compliance officer? El control es justamente un miembro del management de la primera línea. El control ejecuta controles contables, por ejemplo. ¿Sí? Claro, como que le quedaría corto, ¿no? Esa función. No, claro, o sea, pero son, así como tenés el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿eh? Sí. El control es parte del ejecutivo. O sea, hace controles claramente, pero está dentro de los procesos diarios de la compañía. En cambio, el compliance officer va a estar más en lo que es el diseño de procesos. ¿Sí? Y el auditor va a controlar ese diseño y la implementación, inclusive el control. Así que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, una conciliación bancaria lo hace el equipo de control. Es un control de rutina. Un compliance officer no hace conciliaciones bancarias. A lo sumo va a tener, si es un compliance officer integral, va a tener un mapa de riesgos integral donde sepa que el flujo de efectivo tiene determinados controles y tiene un determinado dueño. Y uno de esos controles es un control que ejecuta el controller de su equipo, que es la conciliación bancaria. Pero él no lo hace, lo ejecuta. Perfecto. Cuando, por último, digamos, la última pregunta o testimonio tuyo, cuando tenés que vender un sistema de compliance a una empresa, ¿cuál es tu bala de plata para convencer que necesitan compliance? Bueno, hay un montón de elementos. Epa, bueno, No, bueno, a ver. bueno, alguna que Tenés, quieras compartir con nosotros. a veces, lo que pasa es que a veces las decisiones son por convicción y otras son por conveniencia. Desde el punto de vista de la conveniencia, muchas organizaciones lo hacen porque con un sistema de cumplimiento acceden más al crédito, pueden cotizar en la bolsa. El camino lógico es, si vos tenés un sistema de cumplimiento, tenés mayores posibilidades de tener más valor como compañía. Inclusive, mayores posibilidades de prevenir y mitigar riesgos de fraude. O sea, el riesgo de fraude de la compañía se impacta en un 5% de los ingresos brutos. Imagínate lo que es eso en el PNL, esos estudios de Association of Certified Fraud Examiners, que es una de las instituciones que vos me presentaste, que vos dijiste que yo participo. Cada 2 años hacen un reporte de las naciones y muestran cuantitativamente cómo erosiona el resultado final de las compañías en plata la falta de controles de prevención, ¿no? Así que esa es una. Después hay argumentos mucho más blandos, que sabemos que las compañías con mayor reputación son más atractivas para poder trabajar. Las nuevas generaciones cada vez más van hacia las compañías con mejor reputación. Y si yo tengo mayor elección de personas hacia compañías con mayor reputación, tengo mayores posibilidades de atraer y retener talentos dentro de la organización. Si lo hago de esa manera, tengo mayores posibilidades de tener un negocio sustentable, y si tengo un negocio sustentable, tengo mayores posibilidades de atraer capitales y crecer en el ecosistema en el cual me desempeño. Así que bueno, no te puedo dar hoy un argumento en Argentina sancionatorio, porque no es lo mismo que
no hay un enforcement tan fuerte desde el punto de vista de una oficina anticorrupción como hay en la UIF, pero después van a hablar de RITE y demás, cómo eso también te va posicionando con una compañía de mayor valor. Hay datos duros y hay datos más blandos. Yo creo que es una combinación de ambos. La forma dura está demostrado que vales más en la bolsa y que perdés menos. Y de forma blanda, bueno, te posicionas mejor hacia el mercado, atraes más talentos, y bueno, ganas en reputación, claramente. Perfecto. Una última pregunta. ¿Cómo afectó todo el tema de procesos y demás el tema de la pandemia? Uf, En dos palabras, ¿no? Se nos termina no, el tiempo. hubiese agarrado la presentación que hice en el Consejo Profesional justamente sobre eso. Le tengo que desempolvar, pero... No, bueno, yo te diría que el mayor impacto que tuvo es en ciberseguridad. Claramente. Porque donde antes aprobábamos en forma hológrafa, donde lo hacemos por algún sistema interno, se empezó a usar mucho WhatsApp, utilización de redes sin VPN, ¿viste? O sea, mucha inconsciencia en el manejo de la información y bueno, cada vez aumentó un 40% el uso de la tecnología a partir de la pandemia y todavía es algo a cubrir. De hecho, los comités de dirección, yo insisto, los comités de auditoría como miembro de tal, son comités que ven todo el sistema de control interno, todo lo que es seguridad informática cada vez es más relevante. Y es lo mismo, así, el diseño del proceso también es a mitigar riesgos, tiene la misma lógica de lo que estamos viendo acá, y sin dudas es algo que aprieta mucho el zapato. Perfecto. Bueno, te agradecemos. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta. Pero si no, bueno, muchísimas gracias por el testimonio y por la información que nos brindás. Me están preguntando si vas a poder compartir la presentación, si la vas a poder enviar. No, sí, también. ¿Sí? No, bárbaro, perfecto. Igual Bueno, digo que queda grabada casi. supongo que sí. Sí, sí, claro, queda grabado, sí. Bárbaro. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Marta Monacci. Bienvenida, Marta. Marta es máster en Leadership and Sustainability o Sustainability es. Sustainability. Sustainability, ok. Es consultora en Corporate Governance, Risk Management y Compliance. Compliance Officer en Peteco S.A., profesional con más de 20 años de experiencia local e internacional en el grupo Assicurazioni Generali, diseño e implementación de la función de Compliance y Anticorrupción en la Caja Seguros. Grupo Fiat Chrysler, hoy Stellantis, Torino, como gerente corporativo de auditoría en M&I, Compliance y Desarrollo Profesional de Directores y Staff. Supongo que hablas muy bien italiano, Marta. Especialista en Change Management, Transformación Digital, Automatización, Ciberseguridad y Data Governance. Auditora e implementación de sistemas preventivos de corrupción, certificada en ISO 37001, Digital Platforms, Implementation MIT, certificación internacional en ética y compliance, AEC IFCA, directora del Club de Compliance Officer de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, codirectora en los comités de compliance y seguros, así como integrante del board IAIA. Así que bueno, bienvenida Marta. Te escuchamos, vos vas a hablar de la compliance ESG y sostenibilidad, ¿no es cierto? Así Muchas que bueno. gracias Armando por tu invitación al contrario. y bueno, y por este hermoso panel de profesionales que nos acompañamos en varias partes, pero vamos aprendiendo unos de otros e intercambiando experiencias, ¿no? Así que yo no había preparado presentación, pero Ningún problema, es libre. habilitame que no, mientras hablaba Gustavo me desafió, no es posible. Así que si me habilitas compartir, voy. Sí, a ver, espera. ¿Dónde estamos? Ya entré, ¿no? Ahí ¿Se estás. ve? Sí. Sí. ¿Se ve? Se ve. Bueno. Un poco van a asociar, porque la presentación de Gustavo estuvo re bien detallada, van a ir asociando los temas.
apuntamos a ESG como las normas que hablan de Environment, Social and Governance, que son ambiente, la gente, los sociales, la gente, people, y governance. ¿Se escucha bien, Armando? Perfecto. Gracias. Entonces, cuando intentamos abordar este tema, sabemos que hay muchas empresas que no aplican estos estándares o lo aplican parcialmente. Entonces, yo les dejé acá una síntesis de por qué, cuáles son las causas, por qué no la aplican. Tiene que ver con muchos conceptos que también atraviesan compliance. Cuando hablamos de compliance hay muchos directores todavía en los boards que no asocian o te dicen, no, ¿qué es compliance? O ¿es realmente necesario? Todavía dudan de la importancia. Si lo hablamos de cumplimiento, enseguida lo entienden, pero en realidad compliance hace varios años empezó a ser más que cumplimiento. Entonces, cuando razonamos en esto de, hay un reporte del Instituto de Auditores Internos muy, muy nuevo sobre ESG, que después más abajo se los comparto, para que lo tengan, y si no lo descargo en el chat para que lo puedan tener a mano. Y afronta el rol del auditor interno o de compliance en la aplicación de los estándares ESG. ¿Cuánto deben hacer ellos? Que es como más o menos fue el rol de la auditoría interna antes con compliance. Se la tuvo que poner al hombro, en muchos, muchos casos, desarrollarla, y después esa función fue reconocida como independiente y asignada a otro profesional, y mucho tiempo pasó en muchas compañías que la auditoría interna llevó también ese rol en paralelo. Entonces, con ESG está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque la auditoría tiene conocimiento de muchos de los ítems que cumplen con las normas ESG, y su rol es empezar a unirlas, ¿no? Armar el rompecabezas, no duplicar, entonces hacer la sinergia que hace falta para no duplicar trabajo y no duplicar carga en el management para cumplir con otros estándares, utilizando lo que ya tengo y agregando solo lo que es nuevo para la compañía. Entonces, cuando hablamos de por qué no lo aplican, por falta de conocimiento, porque muchas empresas no entienden el valor o no perciben la importancia de estos estándares, porque tienen un enfoque a corto plazo y no, están más enfocadas en las ganancias que en la sostenibilidad. Vos me preguntaste qué es la sustainability y sustainability. Son diferentes palabras, y la sustainability abraza un poco todo esto. La otra es la sustentabilidad, o sea, cómo me sostengo yo en el mercado, cuáles son mis pilares más orientados a lo económico, y la sostenibilidad está más orientado a todo esto, a estándares que son percibidos como soft, entre comillas, y que no lo son tanto, porque son bastante duros detrás. Las mediciones o los KPI sobre el ambiente son muy, muy meticulosos, y bueno, las empresas que tienen que ser compliant con normas ambientales saben que tienen un diccionario de KPIs para medir en todo lo que tiene impacto. Las normas hoy empiezan a permearse en todo tipo de compañías. Hace poco, trabajando con una empresa muy importante del mercado, que aplicaba, nos preguntaba qué estándares aplicábamos nosotros como tecnológica, que es la compañía donde trabajo ahora, para cumplir con las normas ambientales. Y yo me puse a sacar algunos puntos de la ISO, que está muy asociada a todo ESG, y bueno, hablé de las emisiones y demás. Hubo una pregunta que me hicieron que me descolocó y que me pareció súper genial. Dice, ¿controlan cuánto
contaminan sus consultores cuando viajan por el país, era otro indicador. O sea, me estaban tirando un indicador que ellos tenían y que lo utilizaban para todos los proveedores. Eso que decía Gustavo antes, cómo los mismos proveedores que forman parte de mi cadena de valor me ayudan, contribuyen o destruyen valor si no están alineados con estos mismos objetivos, ¿no? Entonces, ese es así un indicador a corto plazo y a largo plazo. Las preocupaciones de los costos. Muchos directorios o muchas empresas piensan que implementar los estándares ESG puede requerir inversiones y recursos adicionales. Depende del tamaño de la compañía. Las más grandes tienen sistemas de risk management y son certificados ISO. Entonces hacer el cross de todas esas actividades de control es ya un trabajo de empezar a diseñar una matriz ESG, más que invertir en recursos nuevos, ¿no? La resistencia al cambio es fundamental, eso es lo que más encontramos. Dudar en adoptar estas nuevas prácticas, porque son complejas, es meterme de nuevo, no, ya certificamos ISO 14001, nosotros cumplimos con el medio ambiente, no tengo por qué mirar las ESG. Quedan dolores sobre implementaciones anteriores, entonces hay una resistencia. Las regulaciones limitadas, hay muchos países como el nuestro que tienen pocas regulaciones o incentivos que contribuyan a que las empresas empiecen más a mirar el futuro en cuanto a la sostenibilidad y a la sustentabilidad e invertir sobre eso, ¿no? Incluso entre las personas, si pensamos entre nosotros y en la sociedad, hay mucha gente que todavía ni siquiera reconoce el impacto climático, a pesar de todo lo que sucede. Entonces imagínate que en lo diverso y complejo de los directorios y en las empresas pasa exactamente lo mismo, se traslada el mismo sentir, ¿no? Entonces, si no hay regulaciones y yo tengo esa percepción de que el clima va a tirar un tiempo más, dejo de presionarme para hacerlo. Y esto, la falta de presión de los stakeholders, tiene que ver con que si no hay un compromiso por parte de ellos, es muy difícil que los clientes, empleados y proveedores se suban al mismo desafío. Los conceptos erróneos. Algunas empresas pueden creer que los estándares ESG son solo relevantes para ciertas industrias y que no son aplicables a su propio negocio. Y en realidad, lo que decimos es que es muy importante que las empresas reconozcan los beneficios de los estándares ESG y tomen medidas proactivas para implementarlos, no por el bien solo de las responsabilidades sociales y ambientales, sino también por su propia sostenibilidad y éxito a largo plazo. Y vamos a ver por qué estamos diciendo esto de éxito a largo plazo, ¿no? Así como compliance antes comenzó siendo regulatorio, ahora abrazó un montón de otras temáticas que fueron instauradas pre-pandemia y post-pandemia. Hace falta que las empresas que tienen una estrategia a largo plazo incorporen estos conceptos. Ahí lo tenemos a Federico diciendo más costoso es no hacer la prevención que corresponda. Sí, Tal cual. totalmente. Ajá. Lo que pasa es que el empresario en general no tiene esa mirada largoplacista, ¿no? Sobre todo el empresario argentino, básicamente, ¿no? Yo creo que es por la situación de coyunturas que hay. Y Mario Echeverría dice, Environmental, Social and Governance, que en español podemos traducir como inversión socialmente responsable. Exactamente. Hablando de una cuestión anterior que tiene que ver con el error de concepto, ¿qué lugar ocupa la responsabilidad social empresaria frente a la ESG? Es diferente. Es diferente, está dentro, está por arriba, por abajo. Está dentro, está dentro. La ESG es mucho más amplia, ahora vamos a entrar porque ya tiene su framework, la abrazó Coso Report, la incorporó al Risk Management y tiene toda su propia metodología. Entonces, no es abstracta. La responsabilidad social empresaria es voluntaria y la ESG está regulada en muchísimos países, muchos países. Y como ESG, ya como programa, no es solo ambiente, gente y governance, está como programa.
Y en muchos, ahora también lo vamos a ver, en muchos reguladores, calificadoras de riesgo, fondos de inversión, evalúan a las empresas que tienen un foco en la ESG mucho más orientado. Empezó a hacer un ticket de valor, tener la implementación de estas guidelines o estándares que, repito, van cambiando según el continente que miramos, ¿no? Canadá tiene las suyas, la Unión Europea también las suyas, Estados Unidos las suyas, y según donde tengas tu holding, tu corporate, cambia el impacto de donde tenés que mirar. Bueno, acá les tiré algunos de los temas que tienen que ver con esto, más allá de la regulación ambiental, ¿no? Toda la parte de datos, derecho de la competencia, de que ya mencionó Gustavo, o derechos de consumidor, el impacto, o sea, cómo le pego yo a mi cliente, qué hago para cuidarlo, si tengo una governance sobre todas estas regulaciones o no. Entonces, cuando hablamos de compliance, y mixándolo con ESG, fíjense estas líneas que Gustavo mencionó, muchas que son parte de los códigos de conducta, y que la gente no los asocia con los ESG. Entonces, la cultura de respeto, valorar la integridad, el respeto por el ambiente, está en todos los códigos de conducta, ¿eh? Adoptar la inclusión y diversidad, condenar el fraude, analizar las regulaciones, eficacia y eficiencia versus burocracia, corrección y transparencia en procesos, y, por ejemplo, acá les abrí cada ítem con el impacto. La cultura de respeto es la S, de ESG y de los ODS de Naciones Unidas. Valorar la integridad es la G de ESG y también un concepto de ODS. Respeto por el ambiente es la E. Adoptar la inclusión y diversidad es la S. Condenar el fraude o la corrupción es impacto OCDE y ODS. Las que impactan en el proyecto, hay que analizar todas. La eficacia y eficiencia es la governance. Corrección y transparencia de procesos es la governance. Y nada. Este es el reporte que les decía que les voy a compartir al final de la charla por el chat para que lo tengan. Es un brief sobre cómo está hoy, es del 2023, cómo están hoy las normas de ESG implementadas en muchas de las compañías, y cómo contribuye el auditor interno a que eso sea realmente aplicado. Algunos ejemplos, cuando hablamos de ESG, por ahí uno se piensa que es muy etéreo el tema, que tiene que ver con el ambiente, pero son regulaciones. No, esto viene pasando hace mucho tiempo, acá tienen más o menos un timeline. Fíjense que en los 90, cuando Nike tuvo el gran problema de la acusación por emplear a niños, ¿no? Y pagar menos de salario mínimo a sus trabajadores en los 90, fue un gran golpe para Nike, tuvo que rediseñar todo su esquema de cadena de valor. En los 2000, el tema de Mattel con la muñeca Barbie, si recuerdan, porque tenía pintura con plomo, porque las había hecho hacer en China, y las habían contaminado, y eso estaba dirigido a niños, y le generó, fíjense, casi 1 millón de productos retirados del mercado, pero no es el millón, sino el impacto reputacional que eso generó. En el 2010, ya estamos más cerca, cuando explota la petrolera de British Petroleum, al sur de México, que produce un desastre ambiental para toda la costa. Las inundaciones de Tailandia, en el 2011, que causaron interrupciones en cadena de suministros. Después, bueno, en el 2015 Volkswagen, ese caso fue emblemático. Le costó a Volkswagen casi 50.000 millones de euros que tuvo que integrar como capitalización para cubrir todo el daño que había generado global, porque pagó multas tanto en Estados Unidos como en Europa, y retiró un montón, millones de autos del mercado que no cumplían con lo que ellos declaraban que cumplían, porque acá el problema era que declaraban que eran más ecológicos de lo que realmente eran, porque habían habían hecho una triquiñuela. Una modificación, sí. Sobre los esquemas de emisión. Entonces, nada, fíjense que estamos en todos los temas hay
ambiente, pero también gente involucrada, ¿no? Entonces, bueno, Uber, el escándalo de acoso sexual que llevó al movimiento de Borra Uber. Bueno, Wells Fargo en el 18, que creó millones de cuentas a nombre de sus clientes sin consentimiento. Esas son algunas de las que más pegaron en ESG para las compañías. ¿Qué es ESG? Entramos un poquito en el detalle, ¿no? Me fui. Son 3 pilares: el medio ambiente, en la traducción es ambiente, social o personas y governance. En el medio ambiente toma 10 temas y 37 asuntos. Esta es la traducción de las normas ESG de COSO. Cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos, oportunidades ambientales. En social, capital humano, responsabilidad por los productos, oposición de las partes interesadas, oportunidades sociales. Y governance, gobierno corporativo y comportamiento corporativo. Cuando hablamos de medio ambiente, yo quiero que muchos piensen en nuestro conurbano, cuántas empresas hay que no hacen un correcto tratamiento de residuos. Y eso cómo está impactando en toda nuestra cuenca hídrica, la salida al mar y la contaminación de las ciudades. Sin hablar de los basurales a cielo abierto, pero acá hablamos de empresas. ¿Cuánto de esos residuos no son tratados como corresponde? Porque en nuestro país la regulación es bastante Laxa. ninguneada. No, hay regulaciones, sí, son laxas en cuanto a la punición, ¿no? Claro, Pero es más barato seguir contaminando y pagar la multa que poner una planta de tratamiento como corresponde. Bueno, así es el tema del riachuelo y toda la cuenca, a eso se llegó, ¿no es cierto? es Y muchísimo. pasan las décadas y sigue igual. Bueno, eso es cuando queremos imaginarnos cuál es el impacto ESG, es eso, ¿no? Es eso sumado a cómo trato el capital humano, qué responsabilidad tengo por los productos, por eso hablábamos de denuncias al consumidor antes, qué oposición tengo de las partes interesadas. Muchas de estas normas, muchos de estos esquemas están surgiendo porque los accionistas minoritarios piden mucho que las empresas se adecúen a esto, y es muy fuerte el movimiento, más que los accionistas mayoritarios que muchas veces van detrás del capital. El accionista minoritario generalmente invierte en empresas que quiere que empiecen a ser más responsables, y la fuerza de oposición que están empezando a jugar en el mundo es muy importante. De hecho, cada vez se sienten más voces en Davos que van y hablan de temas abiertamente sobre esta mejora, ¿no? Necesidad de mejora. En la governance, el gobierno corporativo y el comportamiento corporativo. Alguien hizo una pregunta, después le uní un caso para hablar de cuando surgió la pregunta de cómo hacer cuando un director viola las normas que se pone en la empresa. Bueno, ahí les voy a comentar un ejemplito. Las definiciones que trae este estándar, que se las dejo para que las puedan profundizar. El propósito, visión, hay un ejemplo, acá le ponen, pueden ver el propósito, visión y asuntos de Unilever. Unilever es una de las primeras corporaciones que en el mundo, no dedicándose a extracción, producción de petróleo y demás, no siendo uno de los mayores contaminantes, identificó que sus productos, los shampoos, los desodorantes, los artículos de limpieza hace muchos años, empezaron a identificar la gran cantidad de contaminación que esto generaba, ¿no? Los detergentes de hace unos, no mucho, 5 años atrás, que iban a los desagües naturales, mataban mucho la fauna íctica o la fauna de los mares. La flora, sí, claro. Sí, porque lo contaminaban. Eso nació mucho de empresas como Unilever que trataron de investigar y de llevar, tuvieron también sanciones, pero abrazar una política así global es fue una de las más significativas, y sigue, ¿no? Cada vez siguen profundizando más su
su estrategia. Entonces, ahí encuentran, ven, mejorar la salud y el bienestar con la nutrición, dieta, saneamiento, higiene, reducir el impacto ambiental con el abastecimiento, la acción por el clima, deforestación, agua, mejorar los medios de vida, los derechos humanos, los derechos y oportunidades para las mujeres, la inclusión económica. Si alguien recuerda, Dove es de Unilever y es una de las primeras empresas que empezó a incluir en sus publicidades a las mujeres reales, ¿no? Tratando de contribuir a reducir el impacto de mujeres con imágenes no reales en la publicidad. O hegemónicas, como se dice ahora, ¿no? No, no me gusta esa palabra porque está... Ah, ¿no? No, sí, es porque está muy politizada y en realidad no. Pero No, sí, yo recuerdo la campaña de DAB que aparecía una modelo con vitiligo, por ejemplo, en la piel, con manchas, una modelo negra con manchas sí, en... sí, por eso es algo muy loable que empresas que tienen alcance global, porque eso no es solo acá, preparan esas Claro. publicidades para todo el mundo y bueno, son re importantes. Eso desde la práctica se convierte en algo que cascadea en la sociedad, y esas son las banderas que se han levantado en los últimos tiempos. O sea, eso contribuyó también a generar una conciencia social, y fue una empresa líder en eso, ¿no? Por eso en la parte de ESG es tomada como ejemplo, y ese es su programa. Lo que no se mide no existe y no se puede mejorar, eso es una realidad, y por eso esos estándares de los que hablamos, los KPI, los casos exitosos de implementación, son los que se usan para mejorar la implementación de un esquema. Y acá les traigo, por ejemplo, el Nasdaq Rules Board Diversity Matrix del Nasdaq Rules 5606, que empezó en el 2021 a normar la diversidad en los directorios americanos. Este reglamento tuvo mucho rechazo. La forma en que fue implementado fue una forma muy, digamos que tiene que ver un poco con lo que decías recién, Armando, no respetó muchos lineamientos del Nasdaq anteriores. O sea, fue como implementado con una gran base no probada todavía. Entonces, o sea, fue una irrupción sin un proceso previo de decantación. Una disrupción muy fuerte donde obligaba a las compañías a que hagan disclosure sobre su board, pero también hay situaciones, si a vos te piden que hagas una disclosure, si tenés LGTB, si tenés gente con parte de minoría, capacidades diferentes. Sí. Tenés que tener también la autorización de esas personas para que sean informadas así. Entonces, esa Board Diversity Matrix que ven acá mencionada, era una obligación para las empresas presentarla, lo es todavía. Entonces, bueno, la definición de diverso, o sea, yo quiero que me llamen eso te iba a preguntar, Claro, yo quiero que me llamen diversa porque soy una mujer que está en el directorio, o sea, soy considerada parte de la minoría. Somos el 50% del mundo, pero somos consideradas parte de una minoría justamente porque no somos parte de los directorios. La forma en que está escrita es muy disruptiva, y bueno, eso es para pensarlo, ¿no? Pero esto está hoy regulando los directorios de las corporaciones que cotizan en la SEC. Y está viva, no es que cayó. Así que bueno, nada, les tiro todo esto, los pros y los contras, pero es lo que está gobernando hoy. Es contradictorio con el sistema en general que uno ve en Estados Unidos, donde cuando vas a buscar un trabajo no te pueden preguntar ni religión, ni ideas políticas, y de repente acá te obligan. Es uno de los puntos que está controversial y que ha tenido, digamos que los directorios, como tienen que complain o explain. Or explain, sí. Exacto, en el explain, si vos tenés que decir estas cosas, desarrollar. No es que sea algo positivo, ¿no? Pero nada, quería compartirlos porque, les repito, está regulando todas las empresas que cotizan en la SEC. El
World Economic Forum también tiene estos indicadores que apunta a los mismos conceptos de la ESG, agregando el de prosperidad, que está muy bueno, sobre todo en regiones como Latinoamérica, donde no nos comprometemos a asegurar que las empresas sean sustentables y sostenibles en el tiempo. O sea, en nuestras regiones las empresas que no son globales, que no pertenecen a corporaciones internacionales, son muy pocas las que tienen larga vida. Entonces, eso también tenemos que empezar a tenerlo como un valor. O sea, no... Por eso Nielsen bajó digamos, obliga ahora no más de 30 años cuando constituís una empresa en la IGJ. Sí. Se hizo eco de esto. Pero eso también quiere decir que podés estar creando empresas con una voracidad de retorno muy, muy cruda y no garantizarle a la sociedad que sea una empresa que realmente tenga una perspectiva sostenible, ¿no? Una historia y una trayectoria, ¿no? Estos 4 pilares en este programa, si entran en el detalle y lo bucean, tiene todos los indicadores por concepto. Entonces, cuando una empresa quiere aplicar ESG, no necesita pagar consultores, basta que tengan la voluntad, porque empezás a trabajar y vas acomodando este concepto, este otro, te armas una matriz, y si la unís al risk management de riesgo, compliance y auditoría, está en un alto porcentaje. Quizá las cosas nuevas que ahora tienen indicadores importantes, podés integrarlas, ¿no? Fíjate que el BID financia muchísimas obras de infraestructura en Latinoamérica y tiene estos conceptos para evaluar a las empresas cuando el financiamiento es directo, cuando es PPP, ¿no? Entonces, también, si yo tengo que definir una estrategia, tengo una estrategia de globalización, quiero captar fondos de inversores para obras importantes, tengo que tener en cuenta cuáles son los puntos por los que me van a medir. Fíjate, retención de empleados, atracción de empleados, el mercado, la reputación y el desempeño final de la compañía, ¿no? Perfecto, te quedan 5 minutos. Sí. ¿Qué? ¿Me hablaste? 5 minutos te quedan. Bueno, acá está el de Bloomberg, que también mide a las compañías y tiene sus propios indicadores de diversidad. Y les quería, esto en los últimos 5 minutos lo integré a una pregunta que hicieron a Gustavo. En el 2021, el Barça tuvo una situación justo cuando Messi se estaba por ir. El título es provocatorio, no pasó nada, era solo para aquellos que estaban aburridos con todo lo que dije antes, que empiecen a pensar en otra cosa. Está relacionado con el FIFA. Acá hay un antecedente del FIFA Gate, para aquellos que les interese, una fotito de grupo, ven que vos ya la viste, porque yo siempre la muestro, Armando, porque estas cosas la gente no las ve. Parece de colegio primario, salvo por la edad. Claro. El FIFA Gate, chicos, fue una causa de corrupción activada por la SEC y la DOJ, y estos 2.4, 10.5 son los millones que se llevó cada uno en esta octubre de 2012 en Buenos Aires, que se llevó cada uno para justamente la definición de la asignación de Qatar como lugar para el Mundial. Así que bueno, nada, es solo anecdótico. Ahí tienen un resumen para que después lo puedan leer. Pero quería volver al caso del Barça, que tuvo que ver con la denuncia que hizo la compliance officer del Barça, por eso lo traje, con relación a una situación que se estaba planteando donde el Barça había pagado a empresas de media para que atacara a los jugadores. O sea, imagínense que desde lo patrimonial, si para mí como una empresa que cotiza en bolsa como el Barcelona, mi capital son los jugadores, tienen millones, sus activos son los jugadores.
si un directorio, porque no les gustan esos jugadores, porque los quiere defenestrar o lo que fuere, como fue lo que pasó, el Barça contrató empresas de media para hostigar a los jugadores. Entre esos estaba Messi. La vida privada, los hostigaban por la vida privada, y esto era público, había un ataque muy fuerte. La compliance officer empezó a investigar por qué pasaba eso. Ella pensó que era un ataque de los barras, ¿no? Que esto estaba fondeado y fogoneado desde los barras. Lo que menos pensó es que detrás de esas empresas de media, que no sé por qué, pero eran argentinas, Hay talento que se exporta. exacto, el director del Barça estaba en modo privado invirtiendo en estas empresas para defenestrar a los jugadores. O sea que estaba minando los activos del club que dirigía, ¿no? Así que bueno, el detalle lo tienen todos ahí, porque está bastante detallado el conflicto de intereses, la reputación corporativa, cuáles son los incumplimientos que tuvo este caso, pero no quiero extenderme mucho, pero lo pueden leer. El problema de la compliance officer, que contrataron después a Price para que negara lo que ella había denunciado, pagándole a Pricewaterhouse y cubriéndolo al director, pero la investigación avanzó y Bartomeu tuvo que renunciar porque después lo llevaron preso, a él y a 2 o 3 más, que son estos que están en la fotito. Acá tienen la cronología de las cosas que pasaron, que hizo el 27 de octubre del 2021, anunció la dimisión, Bartomeu. Acá, fíjense, Gerard Piqué también, es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos. Acá están algunos de los artículos de la época. Y fíjense, acá están como en las redes, los salpicaban mal, o sea, fíjense Antonella comparada con una leona mostrando los dientes, pero era todo con un sentido muy negativo. Y todo esto le costó a la compliance officer del Barça el puesto, porque obviamente la hostigaron hasta que se fue. La despidieron, pero ella ya estaba con carpeta médica por toda esta situación, porque ella había hecho la denuncia toda esta investigación, la llevó a la justicia fuera del Barça. Entonces, el Barça ya tuvo que defenderse legalmente y obviamente ella perdió su puesto. Esto, para mí, es sano y tiene que pasar. Si uno entiende que un directorio operó mal en detrimento de una empresa donde se pierde mucho valor, es responsabilidad del compliance officer llevar ese tema a la justicia. Porque de lo contrario, si pasa lo contrario, donde el compliance officer no ve y el próximo directorio va contra el directorio anterior, la causa legal también se lleva puesto al compliance officer. Así que es un dilema. Si el compliance officer no hace nada, lo paga. Y si el compliance officer hace algo, también lo paga. Esto es algo así. Pero es un callejón sin salida. Es un rol como auditoría interna que tiene sus costos. Hablando del rol como pregunta respecto al ESG, ¿hay algo adicional que se le complica al compliance officer o puede seguir maniobrando en aguas turbulentas con independencia, con cierta independencia, digamos? ¿Hay una carga adicional a tu criterio? Se complican, sí, no es que se complica, se complejiza cada vez más la función, porque la matriz de riesgo que administrabas hace 5 años atrás es muy diferente a la matriz de riesgo que se administra hoy. Y en esa matriz, al menos en mi caso, trabajaba con una matriz donde yo, o sea, compliance evaluaba a la compañía en función de los findings de auditoría interna, de los findings de auditoría externa, de los costos reputacionales, de las denuncias de los clientes, de los casos legales que teníamos, y todo eso en una matriz donde cada componente tenía su peso en pro y en contra, llegaba a un resultado que por proceso era calificado. O sea que
depende de dónde te pares, o sea, no es que sos tan flojo de papeles. En las reguladas, en los bancos, o sea, esta es mi experiencia en el Grupo Generali, en los bancos, con la obligación de compliance, auditoría interna queda metida adentro, no en control, sino que su trabajo es parte de la matriz de compliance. Compliance, Al revés. claro. No es que son independientes, pero la jerarquía es par. No es que auditoría interna, si no vio algo y compliance se lo señaló y no lo hace, o sea, eso va a impactar en la evaluación de ese riesgo y en la decisión de auditoría de no mirarlo, también va a impactar. Por eso, Perfecto. y alguna vez me dijiste, Armando, me escuchaste también decir esto, el gran peso que tiene para que la empresa sea sostenible es que el auditor externo sea realmente independiente y que sus informes no estén preacordados. Entonces, eso es lo que realmente garantiza que la función de risk management, de auditoría interna, de compliance en los grupos pueda ser independiente. Si yo todo mi trabajo viene destruido, porque puedes tener 3 directores de riesgos, auditoría y compliance perfectos, pero si después el auditor externo no considera eso válido o lo ningunea, fuiste. Claro. Entonces, la corporación o la compañía no te va a respetar el trabajo. No lo baja a tierra, exactamente. Y ahí hay un deterioro muy importante. Perfecto. Bueno, Marta, muchas gracias, como siempre, muy didáctica y siempre con tu toque especial. Gracias. Así que te agradecemos y le damos la bienvenida a Karina Kucik, a la doctora Kucik, que es Compliance Officer actualmente en el Mercado Abierto Electrónico, en el MAE. Es socia fundadora de KP Kucik Abogados Consultores, consultora internacional en Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, consultora en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, abogada graduada con diploma de honor, Universidad Católica Argentina, máster en Derecho Empresario, Universidad Austral, y certificada internacionalmente en Ética y Compliance en certificación LPEC, Leading Professional in Ethics and Compliance, otorgada por el ESI de Estados Unidos y AE Business School. Cuenta con una extensa experiencia asesorando importantes empresas nacionales y multinacionales en cuestiones de compliance y transparencia y también integridad empresaria, socia de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, miembro del Grupo de Integridad y Transparencia de IDEA, miembro de Women in Compliance Argentina, asidua disertante en foros, congresos y conferencias de su especialidad y autora de diversos artículos y docente de la UBA también. Así que bienvenida, Karina, Bueno, te damos la palabra. Muchas gracias a todos, muchas gracias Armando por la invitación. Bueno, el tema que nos toca tratar es complejo. Ya mis colegas, Gustavo, Marta, abordaron distintos aspectos que todos confluyen de alguna manera u otra en este desafío que tiene el compliance para el año 2023. Para este año se vienen muchas cuestiones. Compliance, como ya lo venimos repitiendo, no es solamente cumplimiento normativo. La idea de compliance o compliance anticorrupción está cada vez más lejos. No es solamente eso, no es solamente cumplir normas, y ahora ni siquiera solamente cumplir normas anticorrupción. Compliance ya es el compliance ampliado, el compliance sostenible, y la Agenda 2023 nos trae otros desafíos como seguridad informática, inteligencia artificial, protección de datos personales, las cuestiones que habló Marta, ESG, ambientales, diversidad e inclusión, el aumento del activismo corporativo también, ¿no? Que es muy importante, influye muchísimo en las decisiones empresariales, la compensación ejecutiva, diríamos, hay cuestiones cada vez más amplias, muchas de las que hemos hablado hoy y otras tantas. A todo esto se tiene que sumar que las empresas no están solamente sometidas a normativa local, como vimos, sino que sea que las compañías son multinacionales o que son empresas locales pero forman parte de la cadena de valor de empresas internacionales, están sometidas a regulaciones
también a nivel internacional, de anticorrupción, como FCPA, UK Bribery Act, pero también otras normas que impactan en ESG. Digamos, hay una multiplicidad de normas enormes que hay que cumplir y cuestiones de las que hay que ocuparse. Entonces, las empresas en este punto se encuentran en una situación en la que hay enjambres normativos, cuestiones cada vez más amplias que cumplir, y los compliance officers estamos en el medio de todo esto tratando de cambiar este temporal cada vez más amplio de cuestiones. Dada esta situación, estamos en un punto en que debemos encontrar, buscar y probar distintas herramientas o instrumentos que nos ayuden a poder cumplir esta tarea para las empresas, para los compliance officers, para los auditores, para los consultores. Es indispensable contar con distintas herramientas que nos puedan ayudar a cumplir la función o apuntalarla desde distintos aspectos. En esta línea, hoy me invitaron a hablar de una herramienta en particular que es RITE, que es el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas, que se lanzó a fin del año pasado, que está hoy en línea, que a mi entender tiene distintas funcionalidades respecto a lo que estamos hablando. Por un lado, tiene esa funcionalidad para las empresas, como un registro en el que pueden exhibir, mostrar sus programas de integridad, pero una funcionalidad muy importante en línea con lo que les decía al principio, de soporte o de ayuda o de guía para analizar programas de integridad y hacer una autoevaluación de cómo se encuentra una empresa o del estado de cumplimiento que actualmente tiene una empresa en distintos aspectos. Entonces creo que tiene estas dos perspectivas, ¿no? Para las empresas y mostrar hacia el exterior qué es lo que tienen, que es una cuestión reputacional, e internamente poder autoevaluarse o también poder empezar el camino, quienes no lo tienen, de la integridad, siguiendo algunas pautas que están bien armadas o estructuradas en esta herramienta. Yo creo que dos puntos muy importantes de cómo fue conformada y cuál es su contenido, es por un lado que es una iniciativa, perdón, que estoy con un poco de tos, es una iniciativa que tuvo el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de PNUD, lo que le da una perspectiva internacional. Puedo hablar en primera persona porque fui una de las consultoras que participé en el diseño de la herramienta, y la idea fue que esté basada en normas locales, pero también en normas y buenas prácticas internacionales para su desarrollo. Entonces es interesante en este sentido, y también la participación que tuvo del sector público y del sector privado, porque si bien es una herramienta que fue promovida por la Oficina Anticorrupción con este apoyo internacional de organismos internacionales, en su construcción participó muchísimo el sector privado, representantes de empresas privadas, asociaciones, universidades, cámaras empresarias. Entonces esta idea de co-construcción participativa y colectiva que tuvo la herramienta me parece que es muy interesante para el resultado que se consiguió. Yo quisiera, a ver si puedo compartir una presentación muy cortita que tengo para mostrarles un poco de qué estamos hablando. A ver si... presentación. Bueno, un poco lo que estuvimos hablando recién. Este es lo que les quería contar de las funcionalidades del registro y de la co-construcción, sobre todo, de esta herramienta. Se realizaron más de 200 encuentros con cámaras, asociaciones, universidades, cooperativas, gobiernos, empresas. Se hicieron mesas de trabajo en las que se fue analizando los distintos puntos y formularios que finalmente están en línea. Se recibieron más de 500 comentarios y aportes de más de 80 también profesionales que participaron, lo que concluyó en una herramienta que yo creo que tiene muchos condimentos como para diagramar
autoevaluar un programa de integridad ya existente o empezar un programa nuevo. Lo que me gustaría, más allá de esta presentación, es ver si les puedo mostrar la herramienta en línea, a ver si lo podemos ver desde internet, para que vean cómo funciona directamente desde la página. A ver, un segundo. A ver si lo podemos ver desde acá, de la presentación. Estamos ahí. ¿Tenés idea, Karina, si ya hay empresas que la están utilizando como herramienta? Sí, tuvo 2 etapas el lanzamiento de la página. La primera fue la etapa de simulación, la segunda fue la etapa, están viendo, ¿no?, Sí. de prueba, de la cual participaron empresas que se llaman y están presentadas como empresas pioneras, que probaron la herramienta, hicieron comentarios como si fuera una experiencia de usuario, y fueron las primeras que actualmente están registradas, que acá, bueno, van a poder ver Banco Nación, Aerolíneas, YPF, Bayer, hay un montón de empresas públicas y también empresas privadas que probaron la herramienta y que hoy actualmente están registradas y se pueden consultar. Acá tenemos una función que es la simulación, el portal de simulación, para que puedan ver cómo funciona la herramienta antes de registrarse, y si es que se quieren registrar. Si no, se puede probar como esto que les decía, como una guía que les va a permitir ver cómo puede completarse o mejorarse un programa de integridad. El primer paso que hay que hacer es clasificarse en distintos tipos de o empresa con participación estatal, empresa privada o entidad. Luego, marcar cuál es la actividad, el nivel de ingresos y personal ocupados. El racional que tienen estos datos que piden es porque según la capacidad económica o la dimensión de la empresa, se sigue un camino crítico distinto en cuanto a las preguntas y formularios a completar, en línea un poco con la resolución de CEPIME que clasifica a las empresas en pequeñas, medianas o grandes, y teniendo en cuenta el criterio de nuestra propia ley de responsabilidad penal empresaria, que los programas de integridad tienen que estar adaptados a los riesgos propios de cada compañía, su dimensión y capacidad económica. Entonces, en esa línea, yo solamente para mostrarles elijo servicios, nivel de ingresos voy a poner 1 medio, y también lo mismo personal, y esto me clasifica, por ejemplo, como una empresa mediana. Esto me va a llevar, en este caso vamos a programas de integridad, y me va a permitir ver, primero, el avance del programa, que en este momento todavía nada porque no contestamos, inicial, medio o avanzado, y acá me va a mostrar los componentes de un programa de integridad, lo cual ya es interesante porque yo puedo pensar o analizar si tengo todos estos componentes en mi programa y ver si me falta alguno para completar. Evaluación de riesgos, políticas y procedimientos, capacitación y comunicación, compromiso de la alta dirección, función de cumplimiento, incentivos y medidas disciplinarias, debida diligencia hacia terceras partes, debida diligencia en procesos de transformación societaria, gestión del canal de integridad, mejora continua, pruebas periódicas y revisión, e investigación interna. Cada una de estas variables o componentes del programa, en este signo de pregunta, tienen un enlace a la caja de herramientas que después les voy a mostrar, con material explicativo y videos de qué significa cada uno de estos elementos y cómo puede cumplirse. Voy a tomar cualquier componente, políticas y procedimientos, que es bastante sencillo, y les voy a mostrar cómo funciona responder las preguntas del formulario. Este primer ejemplo es si tiene la organización un código de ética o conducta aprobado. Si ustedes se fijan, cada nivel tiene un color, inicial, medio o avanzado. Y al costado de cada pregunta hay un círculo con el color de la pregunta si corresponde a un nivel inicial de un programa de integridad o es más exigente, o es una pregunta que corresponde a un
programa de integridad maduro o avanzado. Esta es una pregunta a nivel inicial, si se tiene o no código de conducta, y pide adjuntar documentos, cosa que en la simulación no puede hacerse, obviamente, no sé, eso es en el caso que no se registre. ¿Y qué pasa con esa documentación que adjuntás? ¿La analizan? Es una excelente pregunta. En este caso es simulación, con lo cual sería una autoevaluación que nadie puede ver, porque queda Ok. solamente alojada en la computadora del que hace las pruebas, digamos. Si yo como empresa decidiera registrarme y cumpliera determinados requisitos de registración, consintiendo la política de privacidad y el reglamento de cómo funciona RITE y una serie de cuestiones, esa documentación sí se sube y solamente puede ser revisada o vista por otras empresas que están también registradas y que han alcanzado el mismo nivel de avance que esta empresa. Si yo me registro y logro completar el nivel inicial, otra empresa registrada que haya completado ese nivel va a poder ver la información que yo cargué en el registro y yo lo que esa empresa cargó. Yo ahora, si quisiera entrar a ver cualquier empresa de las que ya están registradas, solo podría acceder a la información de que es una empresa registrada en RITE y cuál es el nivel de avance de su programa de integridad. Pero yo como público general solamente sabría eso, que es una empresa comprometida con la integridad, que tiene un programa y que ese programa es avanzado, medio o inicial. Si quisiera conocer más de la compañía, tendría que registrarme como empresa y de esa manera las empresas se van mirando sus propios programas. ¿Y esto para qué sirve? Primero, la vista general, para que el público en general sepa que esta empresa tiene un compromiso con un programa de integridad y que está dispuesta a mostrarlo y que está trabajando en esas cuestiones. Y después, entre empresas, sirve para comprobar, por ejemplo, la propia cadena de valor, se le puede exigir que esté registrada en RITE, y yo ahorro de alguna manera los costos de hacer una debida diligencia de mi cadena de valor, utilizo esta herramienta, veo que se han cargado de documentación, se han contestado preguntas, veo el nivel de avance y compromiso con programa de integridad de mi cadena de valor, y puedo, a su vez, cuando termino de ver esto, descargar el reporte de todo lo que contestó la empresa y su documentación y guardarlo para acreditar haber realizado ante alguien, ante mí mismo que cumplí con la debida diligencia, y hacia terceros que puedan auditarme, que yo estos controles respecto a mi cadena de valor, por ejemplo, lo hice. O También, sea, yo podría pedirle a un proveedor el día de mañana como empresa que me dé su inscripción en el RITE también. podría hacerlo. Me De simplificaría hecho, un montón de cosas. sí, te simplificaría un montón de cosas, se ahorran costos y tareas de realización propia, ¿no? Porque esto lo carga el propio proveedor y vos podés acceder directamente en línea o también descargando el reporte. Y esto también se utiliza o ya se está utilizando respecto de organismos estatales que están reemplazando el documento que solicitan de declaración jurada, de cumplimiento con determinadas cuestiones, por la constancia de inscripción en RITE y la obtención de este reporte. ¿Para personas humanas? Para Para empresas, para por ejemplo, empresas. que quieran participar en licitaciones o quieran ser proveedores del Estado. Pero un Esto proveedor individual, una persona humana que es proveedora individual, podría entonces... podría registrarse, ok. va a estar en la categoría mínima con un quit y se registra si es que Ok. tiene, a ver, si esa persona humana tiene algún desarrollo en sí misma que tenga Ok. que ver con integridad. Perfecto. Acá Luis Sánchez nos pregunta, ¿sirve para empresas gastronómicas? Sirve para cualquier tipo de empresa, porque ya te digo, fue tan amplia la participación en la co-construcción de estos formularios que está pensado, ya te digo, si vos sos una pyme, para tener completado el nivel inicial son 15 preguntas que hay que contestar. Si tenés código de ética, si realizás capacitaciones, bueno, digamos, son muy breves las preguntas, son los puntos básicos de cualquier programa de integridad y con eso ya se puede acreditar tener esfuerzos en ese sentido. Con lo cual sí, puede ser usado por pymes o puede ser usado por grandes empresas.
Pero no hay una valoración en el contenido, ¿no? Del código de ética, No, de las políticas. sí, la valoración la hace, depende de la funcionalidad que cada uno le quiera dar. Si yo la quiero usar para revisar el compromiso que tiene mi cadena de valor y quiero ver un proveedor específico, esa valoración va a ser la empresa que le pidió al proveedor que cargue la información y va a valorar si ese proveedor cumple con los estándares que esa empresa pretende o requiere para su cadena de valor. Esa es una valoración y la va a hacer la empresa que solicitó ese proveedor la carga, por ejemplo. Por decirte, si esa es la funcionalidad que le quiero dar. Después, por ejemplo, para contratar entre empresas, si dos empresas quieren hacer un negocio y quieren saber cuáles son sus compromisos de integridad, la valoración la harán las empresas que van a firmar ese contrato o que quieran ser socios comerciales, con su propio estándar, que es lo que consideran suficiente para poder ser socios comerciales. Un nivel inicial, un nivel avanzado, un nivel medio. Y lo mismo con contrataciones del Estado que empiecen a requerir esto de manera obligatoria o voluntaria o intermedia. Diríamos, ¿qué es lo que van a requerir? Va a depender del uso que decida darle cada organismo que decida aplicar o utilizar esta plataforma y con qué requisitos. ¿Y tiene un plazo de duración esta inscripción o esta certificación en el RITE? Sí, se va a pedir una actualización anual. Esta actualización anual significa que si no hubo cambios en el programa, se puede simplemente confirmar que los datos continúan vigentes, y si hubo cambios, se van subiendo. Por ejemplo, si el código de conducta tuvo una actualización, se puede subir la última versión, y esa es la que se va a ver. Y queda constancia de todo, queda la constancia de la fecha de modificación. Perfecto. ¿Tenés idea en otros países si hay sistemas similares? Dado que Sí, está... sí, en otros países, esto no es una iniciativa que surgió así totalmente novedosa. En México existe el padrón de integridad, que es una herramienta similar a esta, tiene algunas diferencias, varias diferencias, pero este registro está inspirado en el padrón de integridad de México, que está funcionando también para grandes empresas y para contrataciones con el Estado. También hay otras iniciativas. En Paraguay recientemente también se creó un registro similar al RITE, que también el público en general y distintas empresas pueden consultar quiénes están inscriptos. En Brasil existe también una iniciativa que se llama Proética, pero en ese caso se otorga una insignia o una certificación, que no es el caso de RITE. En RITE no se entrega ninguna certificación relativa a excelencia, a un programa de integridad, porque en este caso está pensada como una herramienta para ser utilizada por distintas personas y para distintas funcionalidades. Entonces no correspondería otorgar una certificación, porque va a depender quién la use, qué es lo que está requiriendo de la otra parte. Y además, otorgar una certificación requiere un control y un análisis de la información cargada, que en este caso la Oficina Anticorrupción no hace. Es simplemente el organizador del registro, pero no controla la exactitud o la adecuación del programa de integridad. No emite ninguna valoración respecto de la información que se carga. Perfecto. Bueno. Y una sola cosita más que quiero decir, Sí. y con esto termino, es que ya está subido también en la simulación un nuevo módulo que tiene que ver justo en línea con lo que nosotros estamos hablando, que es el módulo de género y diversidad. Y allí también se proponen preguntas y guías de cómo se pueden implementar distintas políticas de género y de diversidad en las empresas. Me parece muy interesante. Acá está, se los quería mostrar, como una guía también de distintas cuestiones que se pueden empezar a revisar en las empresas, políticas, propuestas y formas de implementarla. Y lo último, bueno, la caja de herramientas a la que todos pueden acceder, que tienen información, documentos relacionados con todos los elementos que vimos ahora, y también videos explicativos de cómo
empezar a hacer un código de conducta, cómo se puede empezar a fomentar la cultura de integridad en la empresa y bueno, distintos videos y tutoriales. Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Karina. Tenemos acá un comentario de Eduardo Quesada Araya desde Costa Rica. Sí. Entiendo yo que es para Marta, porque dice: buenas tardes, desde ese ataque hacia los jugadores del Barcelona se me figura similar a los troles que aquí en Costa Rica se dan con el gobierno. Las contratan para atacar y contraatacar. Saludos desde Costa Rica. Bueno, podríamos decir que es universal, ¿no? El tema de los trolls y demás. Así que, bueno, les agradezco a todos la participación. Paso un aviso parroquial, simplemente con relación a Claudio Lamela, que es el co-director junto conmigo de este próximo programa de compliance, porque está en este momento en Barcelona disertando en el cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas, una visión comparativa entre lo que pasa en Argentina y España. La conferencia es mañana, 29, a las 18 horas de Barcelona. Está organizada por el ICAB, que es el Colegio de Abogados de Barcelona, así que están invitados a sumarse, digamos, si quieren seguir ampliando sobre el tema. Así que bueno, les agradezco a todos, terminamos en horario como corresponde. Les agradezco especialmente a Gustavo, a Marta y también a Karina, y obviamente por siempre sumarse de manera entusiasta a este tipo de actividades de difusión realmente, porque hay mucho por sembrar todavía, ¿no? Según mi criterio. Y a los que participaron también por interesarse en conocer aspectos desde el punto de vista profesional un poco más profundos de este tema de compliance. Así que bueno, les deseo a todos unas buenas noches y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. 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 Nos vemos. Gracias por la invitación. Un A abrazo. ustedes. A Chao. ustedes. Que estén bien.